Y eso hace que nosotros tengamos un cuidado especial con nuestros pacientes. Y los pacientes lo saben. Y eso es lo que hace que también tengamos menor tasa de complicaciones. Y otro es que conocemos las historias. Probablemente si yo le pregunto a ustedes, muchos de ustedes conocen de sus pacientes en diálisis crónicos, sin ni hablar de un paciente agudo, qué catéter tuvo en la yugular derecha, cuántos catéteres tuvo en la izquierda, y si no se lo acuerdan de memoria, probablemente tengan un registro. Pero un cirujano vascular o un médico de terapia intensiva, que no es el médico habitual de ese, de ese paciente, probablemente no conozca esa información. Así que creo que es fundamental que tratemos de recuperar este tipo de procedimiento. Bueno, entrando directamente en el tema de hoy, vamos a hablar sobre el acceso vascular. El acceso vascular, si nosotros lo tenemos que definir, es algo muy fácil de definir, pero creo que está bueno tratar de entender la definición. Es el mecanismo que nos va a permitir el acceso seguro y repetido al sistema vascular del paciente. Básicamente lo que necesitamos es tener acceso a la sangre del paciente. Pero tener acceso a la sangre del paciente no implica una colocación de una vía periférica nada más. Necesitamos un flujo de sangre suficiente para conseguir una dosis de diálisis adecuada. ¿Tá? Y lo otro es que necesitamos pocas complicaciones. Y como su definición lo dice, el acceso vascular tiene que ser continuo y repetitivo. Ustedes piensen que tenemos que pincharle el brazo al paciente 2 veces, 3 veces por semana. Entonces no me sirve de nada hacer una diálisis un lunes, un miércoles, si el viernes ya no voy a poder utilizar el acceso. Entonces, es una fácil y una definición sencilla, pero realmente conseguir estas 2 o 3 características no es algo sencillo. Pero por suerte, hoy en día disponemos de ciertas técnicas o ciertas tecnologías que nos van a ayudar cada vez más. A esto hay que sumarle que los pacientes en diálisis, o los pacientes tanto agudos como crónicos, que van a requerir un acceso vascular hoy en día, son cada vez más complejos. La expectativa de vida se ha estirado, los pacientes en diálisis que antes, o los pacientes añosos que antes tal vez no les indicábamos la diálisis, hoy en día sí tienen indicación. Cada vez tenemos en las salas de diálisis o en las terapias intensivas donde hacemos los tratamientos de agudos pacientes más añosos. El porcentaje de pacientes diabéticos es altísimo, supera la mitad de los pacientes. Y casi todos los pacientes, sobre todo los añosos, van a tener algún cierto grado de patología cardiovascular en alguno de los niveles. Y estas 3 características impactan directamente en el lecho vascular del paciente, o sea, en la calidad de las venas y en la calidad de las arterias del paciente, que es lo que vamos a nosotros usar como estrato para la confección de una fístula o para la confección del acceso vascular para hemodiálisis. Entonces, cada vez tenemos pacientes más viejos, o más añosos, mejor dicho, y con patologías que se asocian a peor calidad de venas. Y todo eso va a impactar directamente en el acceso vascular. Ahora, el acceso vascular obviamente que es importante para el paciente, es importante para nosotros, pero es importante para todo el equipo de salud, es importante para otras especialidades, incluso para el sistema privado o público de salud de la ciudad o el país donde estamos trabajando, ya que el acceso vascular va a ser una de las causas que va a hacer que el paciente tenga más patología, que sea un paciente más enfermo, que sea un paciente con más posibilidad de requerir internaciones o incluso de morirse. Y es una de las principales causas por las cuales al paciente que nosotros llamamos como nefrológico, al paciente crónico que siempre nos terminan llamando los nefrólogos, por los cuales se va a internar. Y hay varios estudios que muestran que hay una clara relación entre la calidad y el tipo de acceso vascular y el número de internaciones que va a tener este paciente. ¿Tá? Y la realidad es que a pesar de todo esto, y que lo sabemos hace tiempo, es un problema sin resolver. No disponemos de buenos accesos, ni disponemos de buenas técnicas, ni tampoco disponemos de formas de mantenerlo. Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo de su vida diaria ustedes dedican, o cuánto esfuerzo y cuánto tiempo, como vemos en la imagen, dedican al acceso vascular? Muchísimo. Y a veces perdemos la noción de eso. O sea, es llegar al centro de diálisis,
o a la sala de diálisis o a nuestro hospital y preguntarnos qué fístula es la que hoy no va a funcionar, cuál es el Gore-Tex, o mejor dicho, la prótesis que hoy va a venir ocluida en verano, cuál es el catéter que vamos a tener que retirar. Todos los días tenemos algún problema. Y son problemas que nos consumen un montón de tiempo, un montón de recursos económicos y un montón de recursos médicos, o sea, y de enfermería. O sea que, evidentemente, los nefrólogos es una de las partes más importantes, una de las partes que más dolor de cabeza y preocupación nos produce, pero es una de las partes que tal vez menos tiempo le dedicamos en nuestra formación o en la investigación para tener nuevos materiales o nuevas cosas que nos permitan mejorar esto que va a impactar directamente en los pacientes. Entonces, como resumen de esta parte, podríamos decir que el acceso vascular tiene una gran importancia, es compleja su realización, a pesar de que parece fácil. Cualquier intervención de colocación de un catéter o realización de una fístula puede terminarse en una cirugía difícil, puede terminar con grandes complicaciones, requieren un alto grado de entrenamiento, las curvas de aprendizaje son muy grandes, y lamentablemente en muchos lugares terminan dándole estas intervenciones a los médicos en formación, lo cual no está mal, pero siempre tiene que haber una supervisión de un médico con alto grado de entrenamiento, porque cada fallo que nosotros tenemos en un acceso vascular va a tener un costo muy, pero muy significativo dentro del tratamiento. A veces el acceso vascular se lleva gran parte del valor de la diálisis, y no de una diálisis, sino de todas las diálisis del mes. ¿Tá? Y hay que entender también que el número de veces que nosotros podemos hacerle un acceso vascular a un paciente es ilimitado. ¿Qué significa? Que cada vez que entra al quirófano, no es solo el estrés, el costo económico, sino que cada vez que ponemos un catéter es una vena que se va a trombosar o se va a estenosar. Cada vez que realizamos una fístula es una ubicación menos, perdón, en la cual vamos a poder realizar un acceso. Y la realidad es que, como sabemos muy bien nosotros, pero otros especialistas de otras áreas no lo entienden, es que sin acceso vascular no hay diálisis. Y esa es la peor pesadilla que podemos tener nosotros como equipo de salud de nefrología. El paciente que lo tenemos frente a nosotros, y no lo podemos dializar porque no podemos acceder a su sangre. Que la realidad es que, lamentablemente, como los pacientes llevan mucho tiempo en diálisis, porque la calidad de la diálisis se ha mejorado, cada vez tenemos más de estos pacientes. Entonces es nuestra responsabilidad participar en las decisiones. El nefrólogo tiene que participar activamente en la confección, en el mantenimiento, en el estudio, o tiene que participar en la hora de tomar las decisiones. No podemos dejar que la decisión del acceso vascular pase a un tercero que no conoce al paciente o que no conoce la importancia del acceso vascular. ¿Tá? Entonces, el nefrólogo tiene que estar en el estudio, en la selección. Nosotros tenemos que hablar con el paciente, explicarle cuáles son sus opciones de acceso y por qué nos conviene una fístula y no un catéter, por qué nos conviene la diálisis peritoneal y no la hemodiálisis en caso de que no tenga acceso, por qué tenemos que pensar en el trasplante o por qué tenemos que preservar un brazo. ¿Tá? No tenemos que dejar esas decisiones en un cirujano vascular o en un encargado de colocación de catéteres que no conoce la importancia. Tenemos que asegurarnos que el paciente salga de la sala de diálisis con el catéter funcionando, del quirófano con el catéter funcionando. No sería la primera vez que un cirujano pone un catéter, viene sangre, pero no viene sangre suficiente para hacer un tratamiento. Si nosotros estamos en el quirófano, no vamos a dejar salir ese paciente, pues sabemos que ese catéter no nos va a servir. ¿Tá? Entonces tenemos que estar presentes. ¿Tá? Tenemos que estar presentes en el quirófano, tenemos que entender cuáles son los pasos para confeccionar una fístula. Entonces creo que es más, pero más importante que lo hagamos. Y, por supuesto, a la hora de tomar las decisiones, esto es algo que entre nosotros ya es básico, pero que no nos tenemos que olvidar de transmitirle siempre a nuestros compañeros, es la no utilización de las venas subclavias. Como sabemos, las venas subclavias con los catéteres de diálisis van a hacer que se trombosen por el diámetro, por los flujos que tienen, por la curva y contracurva que va a generar los flujos turbulentos de la máquina, de la sangre, sumado a la lesión que produce el catéter, va a generar estenosis, trombosis, y esa estenosis y trombosis va a afectar todo el miembro,
perdiendo posibilidades a futuro de realización de fístulas en este tipo de pacientes. Cuando nosotros hablamos del acceso vascular, no nos referimos solo al paciente crónico que viene de su casa y se hace la diálisis y se va a su casa. Nos referimos también al paciente agudo, con lesión renal aguda con requerimiento de terapia renal sustitutiva. En los dos pacientes el acceso vascular es complejo, en los dos pacientes tenemos que participar nosotros como nefrólogos, porque los pacientes pueden ser los mismos. Sabemos perfectamente que un alto número de estos pacientes, los que vemos en la imagen de la derecha, se van a morir, tienen una mortalidad muy alta, pero muchos de esos pacientes van a salir del episodio agudo que los tienen en la terapia intensiva y pueden evolucionar rápida o inmediatamente a la enfermedad renal crónica. Entonces, de nada sirve tener un paciente que estuvo durante meses en terapia intensiva, con cirugías, trasplantes, cirugía cardíaca, que ese paciente salga de la terapia y a los 6 meses se muera en diálisis por falta de acceso. ¿Por qué? Porque no supimos cuidarle las venas, teniendo en cuenta que tenía altas chances ese paciente de evolucionar a enfermedad renal crónica. ¿Tá? Entonces, también tenemos que entender que el paciente renal crónico, en algún momento de su vida, puede pasar a ser un paciente agudo, puede tener una complicación y pasar a la terapia. Y en ese momento nosotros como nefrólogos tenemos que defender el acceso vascular, evitar que utilicen el catéter, evitar que pinchen los brazos en forma innecesaria, para de esa forma asegurarnos años de vida una vez superar el episodio agudo. Ya metiéndonos en el tema central de... Esperen que pongo el mute aquí. Ya metiéndonos tal vez en el tema central de la charla, que es la tecnología. Ya entendimos perfectamente, cosas que ustedes ya las entienden, pero simplemente hicimos una revisión para tener en cuenta los puntos principales de la importancia del acceso vascular, de los cuidados que tenemos que tener. Vamos a empezar a entender cuáles son las tecnologías que disponemos hoy en día para el acceso vascular. Y la primera tecnología, que no es nada nuevo, es algo que existe desde hace muchísimos años, pero que cada vez tenemos más acceso, es la utilización de la ecografía. La ultrasonografía o la ecografía es una herramienta que hoy en día, de alta tecnología, pero que todos tenemos acceso. En todo hospital, en toda clínica, hoy en día incluso nosotros podemos tener en nuestro bolso de trabajo e ir al trabajo con un ecógrafo. Y ese ecógrafo hoy en día lo podemos considerar directamente lo que antes era un estetoscopio. Un examen físico hoy en día sin ecografía es un examen físico incompleto. Y nosotros como nefrólogos perfectamente podemos tener nociones básicas de ultrasonografía. Con un entrenamiento muy, pero muy pequeño, probablemente todos ustedes en algún momento han utilizado una ecografía y saben lo fácil que es. No lastima, no muerde, no se rompe y no se gasta. Y la realidad es que en todas las áreas de la medicina hoy en día se utiliza. Pero nosotros los nefrólogos lo tenemos que usar como una tecnología del día a día. Tenemos que estar habituados. Tanto en la realización del acceso vascular como en los estudios previos. Es fundamental el mapeo, es fundamental la revisión de las arterias y las venas antes de hacer una fístula para evitar los fallos primarios. No hay nada peor que ver que un paciente no tiene un lecho vascular, mandarlo al quirófano y que salga con la fístula no funcionante, o sea, someterlo al estrés, someterlo al sistema de salud al gasto y que el paciente salga del quirófano con la fístula no funcionante, que son cosas que probablemente con una ecografía lo podamos detectar. A la hora de colocar los catéteres, lo mismo, las colocaciones asociadas con ecografía tienen una tasa de éxitos mucho mayor, con un número de intentos mucho menor. O sea que la cantidad de veces que nosotros tenemos que pinchar al paciente hasta colocar el catéter es prácticamente muy distinta. ¿Tá? Y eso se asocia a un menor número de complicaciones. Y ni hablar de que no es lo mismo poner una vía central en la terapia intensiva, donde nosotros tenemos la posibilidad, entre comillas, de cometer complicaciones, siendo un paciente grave, que probablemente no tenga tantas consecuencias, pero distinto es un paciente que viene caminando desde su casa, entra al quirófano y tenga una complicación. Y sobre todo que son pacientes que, como sabemos, pueden haber tenido múltiples internaciones, múltiples colocaciones de catéteres vasculares, entonces que no sería la primera vez que nosotros vamos
a pinchar, por ejemplo, una yugular izquierda y está totalmente ocluida por un trombo o por una estenosis que no nos va a permitir el paso. ¿Tá? Entonces, perfectamente, nosotros con una ecografía podemos evitarnos un montón de pinchazos innecesarios. Y ni hablar de las variantes anatómicas. Cada paciente va a ser distinto. Y la realidad es que esas variantes anatómicas no son solo entre paciente y paciente, sino que el mismo paciente, en función de la forma en que nosotros giramos el cuello, va a tener distinta la relación entre la arteria y la vena. Entonces, haciendo un vistaje, una visualización previa o en el momento de la colocación, realmente nos va a facilitar muchísimo, muchísimo nuestro trabajo de la utilización de la ecografía. Creo que hoy en día tenemos que perderle el miedo y tendríamos que verlo como algo normal. De hecho, las guías son muy claras. La realización de la colocación de catéteres, ya sea de hemodiálisis o venosos centrales, en un hospital donde tenemos disponible ecografías 1A. Si no lo tenemos, mala suerte, pero si está disponible no podemos no utilizarlo. ¿Tá? Hoy en día es prácticamente, podríamos estar hablando de mala praxis. El papel de la ecografía para nosotros como nefrólogos o como personal del servicio de nefrología no se tendría que quedar limitado solo al paciente internado o a la confección del acceso vascular. Nosotros tenemos que utilizar la ecografía en todo momento. Para canalizar una fístula difícil, tener un ecógrafo en la sala de diálisis nos puede ayudar un montón. Y no nosotros como médicos, el personal de enfermería en muchos países ya está entrenado, con entrenamientos muy sencillos. De hecho, le pierden el miedo mucho antes que nosotros. Nos ven canalizar una fístula difícil a través de la ecografía, dejamos el ecógrafo en la sala de diálisis y a los 2 o 3 días los enfermeros ya lo están utilizando sin ningún tipo de entrenamiento. Eso demuestra lo fácil que puede ser. Y es una herramienta que realmente les va a ayudar un montón y les va a ahorrar un montón de problemas. La ecografía también en la sala de diálisis nos puede servir para la valoración de la maduración del acceso vascular. No es lo mismo pensar una fístula está madura, la pinchamos, sí, porque se hizo hace un mes, que poder medir la distancia desde la piel hasta la fístula para ver si las agujas que estamos utilizando son las correctas. Podemos medir los flujos, podemos ver si hay colaterales que están evitando que la maduración sea la correcta, podemos ver si los diámetros de la aguja van a ser los correctos, las profundidades, y también la forma o las características de las paredes del vaso, que de esa forma nosotros podemos saber si va a estar suficientemente madura para poder pincharla y que después podamos frenar el sangrado, o vamos a tener complicaciones en las primeras utilizaciones. Entonces, temas que antes los dejamos prácticamente al azar o al conocimiento teórico práctico del personal de enfermería, hoy en día directamente podemos determinar bajo criterios ecográficos si nuestra fístula está lista para ser punzada. Y también, por supuesto, vamos a poder detectar complicaciones en el momento. Podemos ver un aneurisma, un pseudoneurisma, una prótesis rota, un sangrado posterior a la prótesis, podemos ver una trombosis, una estenosis, podemos buscar canalizaciones difíciles, podemos buscar colaterales que podamos canalizar. ¿Tá? Entonces, la realidad es que la utilización de la ecografía dentro de la sala de diálisis, en la cabeza de la cama del paciente o al lado del sillón de diálisis, es algo que cada vez nos tendríamos que acostumbrar más a ver. Pasando a otros elementos dentro de la tecnología del acceso vascular que nos van a facilitar nuestro trabajo, obviamente que van a estar destinados a los tipos de accesos que venimos utilizando. Las clasificaciones las conocemos perfectamente, básicamente en este momento disponemos de fístulas autólogas, disponemos de fístulas protésicas y por supuesto de catéteres venosos centrales, que como saben los separamos en dos grandes familias, los transitorios y los tunelizados, en función del tiempo que va a tener el paciente colocado el catéter. Entonces, ¿qué hay de nuevo dentro de la realización de las fístulas arteriovenosas? O sea, más de la realización de la utilización de las fístulas arteriovenosas. Muchos de ustedes ya han escuchado algunos de estos productos, no están disponibles tal vez
en muchos de nuestros países, esperemos que prontamente sí, pero está bueno que los vayamos conociendo y que podamos ir haciendo presión para poder tenerlos disponibles. Disponemos de productos que van a estar destinados a la creación del acceso vascular, como los productos percutáneos, o sea, podemos hacer creaciones de fístulas no quirúrgicas. Tenemos productos o tecnologías de la diálisis destinadas a facilitarnos la canalización, tipos de agujas especiales. Tenemos productos que están destinados al mantenimiento. Vamos a ver que podemos ver cómo mantenemos, cómo solucionamos las complicaciones de las fístulas. Y por supuesto nuevas tecnologías con respecto a distintos materiales de prótesis o las configuraciones de las prótesis. Uno de los productos que más me llamó la atención y que probablemente ustedes también son, los sistemas mínimamente invasivos, no quirúrgicos, destinados a la confección de la fístula. Ustedes me han comentado que han visto algunos videos que están disponibles, no tuve la oportunidad de incrustarlos dentro de la presentación, pero sí que encontré estas imágenes. Básicamente son sistemas no quirúrgicos que con anestesia local, sin requerimiento de incisiones, incluso son procedimientos sin suturas y con muy bajo índice de complicaciones que nos van a permitir realizar una fístula arteriovenosa por una micropunción, o sea, solo con el orificio de la punción, sin suturas, tanto internas como cierre por planos de piel y con unas tasas de éxito que obviamente que va a ser operador dependiente, pero cada vez mayores. Son sistemas que no tienen mucho tiempo, de los cuales con el tiempo esperemos que podamos tener más contacto. ¿En qué consiste la creación de una fístula arteriovenosa por micropunción? Básicamente, guiándonos por ecografía, lo que hacemos es a nivel del pliegue del codo. Obviamente que este tipo de procedimientos son para pacientes que no han tenido gran cantidad de accesos vasculares previos y no es para cualquier paciente. Pero ustedes piensen lo diferente que es esto que someter a una cirugía que tiene todo el preoperatorio, todo el riesgo quirúrgico y todo el dolor posoperatorio. Básicamente, guiándonos por ecografía, buscamos en el pliegue del codo, donde tenemos las venas en sectores más cercanos a las arterias, canalizamos una vena y a través de la misma aguja introductora tratamos de pasar a la arteria. Está, obviamente, todo esto guiado por ecografía, tiene su curva de aprendizaje. Posteriormente, introducimos la guía metálica que vamos a usar como método para estar seguros de que estamos bien ubicados. Esta imagen la podemos comprobar a través de la ecografía, de que la guía metálica esté justamente tanto en la vena como en la arteria, que la distancia entre una y la otra sean las correctas. El sistema, a través de una cánula especial, se va a introducir guiados por la guía metálica, valga la redundancia, nos va a permitir unir la vena con la arteria a través de este dispositivo, que ahora lo vamos a poder ver un poquito mejor en las siguientes imágenes. De esta forma, generamos la anastomosis, por así decirlo, la unión entre la arteria y la vena, retiramos el transductor y posteriormente, en algunos casos, dependiendo, que también lo vamos a poder ver por ecografía, principalmente por Doppler, dependiendo del tamaño del orificio de la anastomosis, nosotros podemos hacer una angioplastía en el momento como para poder dilatar y tener el tamaño necesario como para el correcto funcionamiento. O sea que básicamente con un pinchazo periférico nosotros podemos hacer una fístula arteriovenosa sin sutura de la anastomosis y obviamente sin sutura de la piel. Acá en esta imagen, en este video, podemos ver cómo sería la animación. Son sistemas que trabajan por calor, como les decía, guiados a través de la cuerda o la guía metálica, y de esa forma vamos a poder generar la anastomosis. Posteriormente se retira este elemento y podemos hacer una angioplastía, también guiados por ecografía para saber exactamente cuál es el lugar de la fístula, y el paciente sale del procedimiento, del quirófano, con un mínimo pinchazo en la piel
y con una fístula funcionante. Realmente es mágico, es algo que probablemente con un entrenamiento básico los nefrólogos podamos hacer. No creo que sea para todos los pacientes, como dijimos, son para pacientes con buen lecho vascular y para primeros accesos, pero es algo que nos va a facilitar muchísimo el tema. Como les decía, también es importante la tecnología que disponemos hoy en día para la canalización. Habitualmente ustedes saben que la mayoría de las canalizaciones de las fístulas y de los vórtices los hacemos a través de las agujas especialmente diseñadas para diálisis. Son agujas gruesas y, como sabemos perfectamente, con doble bisel, con ciertas características que van a hacer su seguridad, pero el paciente durante las 4 horas de diálisis va a tener las agujas dentro del acceso vascular, lo cual genera varios problemas. Uno, que lastima, duele, es molesto, y que siempre está el riesgo del movimiento, de la hipotensión, de las convulsiones, o de un movimiento brusco que haga que la aguja se desplace, se salga, y en algunos casos peores que incluso lesione la fístula. Hoy en día disponemos de cánulas, hay distintos tipos de cánulas de distintos diámetros que funcionan de la misma forma que las vías periféricas, que una Avocat, la diferencia es que son más grandes y que tienen agujeros laterales. De esta forma las cánulas tienen su introductor, pero una vez que están dentro de la vena, nosotros podemos retirarlo. Incluso vienen con sistema anti-pinchazo para que el personal de salud tenga menos exposición, y con válvulas antirreflujo para evitar las pérdidas de sangre o la entrada de aire. Estas cánulas, como podemos ver, una vez introducida dentro del acceso vascular, no tienen filo, o sea que si el paciente se mueve no va a tener ningún tipo de extravasación de la aguja. Por lo tanto, nos da muchísima más seguridad, las complicaciones son mucho menores, las funciones son más fáciles, y le brinda, aparte de seguridad al paciente, le brinda un grado de comodidad bastante grande, pues les permite un poco más de movimiento. Son productos que suelen ser mucho más caros que las agujas, pero la realidad que siempre es que, por mi experiencia, siempre está bueno tener disponibles algunas, no es para usar en todos los pacientes, sobre todo cuando tenemos una fístula nueva, que la maduración no es la más ideal, o que ha tenido varios hematomas en las últimas funciones, o un recorrido tortuoso que la aguja recta y rígida no nos permite la correcta canalización. En este caso, las cánulas nos permiten, y en muchos casos nos evitan tener que suspender la utilización de la fístula, suspender la diálisis o la colocación de un catéter. Entonces, en ese caso, lo caro de las cánulas nos lo evitamos a través de nuevas intervenciones para el paciente. Otra de las cosas que hay nueva en el acceso vascular, fístula principalmente, son los dispositivos que tenemos para el mantenimiento. Existen balones de angioplastía especialmente diseñados para el paciente en diálisis. Son balones especiales que tienen los diámetros y los largos ideales como para poder realizar los distintos tipos de procedimientos que nuestros pacientes pueden necesitar. Desde una corrección de una estenosis central, de un paciente que ha tenido múltiples colocaciones de catéteres, hasta, por ejemplo, la corrección de una estenosis o una trombosis de una fístula o de una prótesis, de un injerto. Nos va a servir tanto para las estenosis arteriales como las estenosis venosas, o para la trombectomía. Pero otra de las cosas que permiten este tipo de catéteres especialmente diseñados es la recuperación de catéteres tunelizados mal funcionantes, ya que nos permite trabajar sobre las trombosis tanto intrínsecas como extrínsecas. Ustedes saben perfectamente que los catéteres tunelizados luego de un tiempo pueden presentar una cubierta o vaina de fibrina que se va extendiendo desde el CAF hasta la punta y que en algún momento puede evitar el funcionamiento del catéter. El catéter está en vena y es un catéter que de repente deja de tener flujo. A través de este tipo de dispositivos nosotros tenemos varias opciones, desde romper esa cubierta de fibrina hasta realizar cambios de catéter sin perder
la vena. Ustedes saben que en ese tipo de pacientes, al retirar el catéter, muchas veces las estenosis se terminan de cerrar y son accesos que no podemos volver a utilizar. A través de este tipo de dispositivos nosotros lo podemos hacer. Ahora, ¿qué tiene de distinto con respecto a balones que están diseñados para otros lugares del cuerpo? Y bueno, es que las presiones y los diámetros son especialmente diseñados para este tipo de pacientes, pero además tienen un tercer puerto con una salida proximal que nos va a permitir distintas cosas, desde la aplicación de agentes trombolíticos directamente, la utilización de medios de contraste o antibióticos directamente donde nosotros necesitamos aplicarlos. Y la realidad es que lo que nos permite también es hacer en el mismo procedimiento un diagnóstico, como podría ser una fistulografía o una angiografía, y el tratamiento, como podría ser una angioplastía, sin necesidad de retirar el catéter y ponerlo, lo cual bajamos muchísimo el tiempo de los procedimientos, bajamos también el nivel de exposición a la radiación, y una cosa que no es menor, bajamos la cantidad de contraste que vamos a utilizar en estos pacientes, que como ustedes saben, son pacientes que están en diálisis o previos a la diálisis, pero que pueden tener una función renal residual que perfectamente nos ayuda a la sobrevida de estos pacientes. Entonces es importante tratar de mantenerlos. No tenemos que tratar de utilizar la menor cantidad de contraste. Y con este tipo de dispositivos nosotros lo podemos lograr perfectamente. Con respecto al monitoreo del acceso vascular, cuando nosotros queremos saber cómo está funcionando nuestro acceso vascular, hoy en día disponemos equipos como el que tenemos en la foto que tienen la capacidad de medir o de calcular, mejor dicho, por no es que lo miden directamente, la recirculación. Lo hacen mediante sistemas que hoy en día están disponibles, por termodilución, o sea que por diferencias de temperatura, el equipo, una vez que el paciente ya está conectado a la diálisis y con todos los valores estables, deja pasar un tiempo, cuando ya está todo estable, hace sus propias mediciones para ver si los valores de recirculación son los adecuados. Es una tecnología que realmente tiene muchísimas ventajas, obviamente que no sabemos los niveles de exactitud, pero por supuesto que nos va a servir para, por ejemplo, detectar un error. Si el personal de enfermería conectó la aguja venosa y la arterial en forma invertida, o el catéter está invertido, o no conocemos cómo son los flujos, pues no conocemos habitualmente cómo es la fístula del paciente, el equipo puede detectar la recirculación, entonces podemos darnos cuenta durante el tratamiento o al principio del tratamiento que el paciente no se está realizando en forma correcta, y no tener que esperar a fin de mes cuando llegan los análisis de control, o cuando el paciente se empieza a sentir mal, o cuando empieza a tener complicaciones. El equipo solo nos va a detectar los cambios de la recirculación de la sangre. Y de esa forma nos aseguramos al final una correcta dosis de diálisis. ¿Tá? Y otra cosa que va a detectar son complicaciones del acceso vascular. ¿Tá? Va a detectar tempranamente cuando hay mayor recirculación, lo cual nos puede hacer pensar que puede haber una estenosis intra-acceso vascular o una estenosis central que está haciendo que la recirculación haya aumentado con respecto a las diálisis anteriores, en las cuales nosotros, además de otros valores como pueden ser los aumentos de la presión o las alteraciones en el sangrado de la fístula postdiálisis, son todos datos que si nosotros los analizamos perfectamente podemos tratar de actuar en forma precoz y no esperar a que las complicaciones ya se hayan presentado. Bueno, ¿qué más tenemos? Con respecto a los catéteres, tanto de crónicos, de agudos, hoy en día disponemos de un montón de características. Nosotros tenemos que tener disponible todo, cosa de que en el momento que nosotros estamos en el quirófano o en la terapia intensiva, en la cabecera del paciente, podamos elegir. No podemos nosotros adaptar nuestro catéter al paciente, o sea, el paciente a nuestro catéter. Nosotros tenemos que tener catéteres de distintos tamaños, de distintos tipos de flujo, de distintas características, entonces en función del tipo de paciente o en la ubicación, poder adaptarnos. Disponemos hoy en día de materiales modernos muy resistentes, que cambian su forma con la temperatura, lo cual hace que sean más cómodos para el paciente, puntas atraumáticas,
materiales que no se rompen ni se quiebran tan fácilmente como antes. Disponemos de catéteres con terceras luces que nos permiten usarlo como vía central, aparte del catéter de diálisis, evitando otra intervención. O sea que hoy en día disponemos de un montón de opciones que nos van a poder servir. Y otra de las cosas que ha cambiado son los diseños de las puntas y de los orificios laterales, que incluso nos permiten bajar muchísimo los grados de recirculación a pesar de que estemos usando un acceso vascular transitorio como puede ser un catéter de este estilo. Con respecto a los catéteres tunelizados, también hay varias características que podemos ir conociendo, como pueden ser los catéteres que están cubiertos con heparina no eluyente, que va a evitar que se formen durante los primeros días de la colocación del catéter, que se formen el biofilm o que se formen trombos tanto intra como extra catéter. También hay cubiertas de iones de plata que a nivel del túnel van a bajar la carga de las bacterias, bajando mucho la posibilidad de que se formen infecciones del túnel. Y otra de las cosas que tal vez es uno de los mayores avances de la tecnología son los distintos tipos de punta en los catéteres tunelizados y transitorios, que básicamente lo que nos van a permitir es bajar muchísimo los niveles de recirculación, incluso cuando los estamos usando con ramas invertidas. Ustedes saben perfectamente que es muy común que tengamos que usar los catéteres con las ramas invertidas, o sea, usar la vena como arteria y la arteria como vena, y dependiendo el tipo de diseño de punta, esta intervención va a hacer que la dosis de diálisis, el KTB, o los aclaramientos de las distintas moléculas se vean muy, pero muy afectadas, o su afectación sea menos. Las guías internacionales hoy en día nos recomiendan que toda recirculación tiene que ser menos del 5%, ¿tá? Pero bueno, con este tipo de catéteres in vitro se ha visto que las tasas de recirculación son mucho menores. Hay distintos diseños, distintas marcas, que todas tienen esos mismos objetivos, justamente que nosotros podamos hacer la inversión de las ramas, minimizando la posibilidad de la recirculación. Hay muchas marcas que hoy en día tienen los catéteres en forma de Z que justamente están destinados a eso. Los cortes laterales, de esta forma, otro de los objetivos que tienen es que en el momento que el catéter está muy pegado al vaso, que puede generarnos una presión negativa con un efecto sopapa que va a hacer que el flujo de sangre sea muy malo, nosotros podemos realizar la inversión con muy bajo nivel de recirculación y de esa forma logramos que el catéter se separe y recuperemos los flujos de sangre. O sea que hoy en día disponemos de varias opciones. Y para ir finalizando, otra de las cosas que me llamó mucho la atención, que no es nuevo, que existe hace muchos años, pero que la realidad es que no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, son los dispositivos híbridos, que serían como una especie de mezcla, por así decirlo, definiéndolo en forma muy básica, entre un catéter de diálisis y una prótesis de tipo PTFE o Gore-Tex. Básicamente lo que hacemos tiene la ventaja que es todo subcutáneo, a diferencia de un catéter que va a estar expuesto, es un catéter de inserción central con una anastomosis a nivel arterial. Entonces, de esta forma tenemos todo este trayecto subcutáneo como si fuese una prótesis, pero con descarga central. Entonces, los niveles de recirculación van a ser bajos, las tasas de complicaciones y de trombosis van a ser mucho menores que las de un Gore-Tex o una prótesis común. Y, por ejemplo, en un paciente que tiene un buen lecho arterial, pero un muy mal lecho venoso o trombosis venosas a niveles centrales, nosotros podemos bypassear, por así decirlo, ese sector sin tener que estar utilizando catéteres, directamente utilizando una prótesis. Son todos elementos que ya están disponibles. Esperemos que prontamente los podamos utilizar con nuestros pacientes. Así que sé que es mucha información, cada una de estas cosas son temas de los que podríamos estar hablando horas y la realidad es que son muchos productos de los cuales no los conozco ni todavía hemos tenido la oportunidad de verlos en vivo, pero bueno, que traté de transmitir la información que fuimos consiguiendo.
Así que muchísimas gracias por la atención y bueno, espero sus comentarios o si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias.